sesión. Le vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra a nuestra secretaria para que dé la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 179 de la ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta a oficio 1074 de esta comisión, por el que se le remitió carta de la Asociación Gremial de Transportistas Escolares, quienes ofrecen su colaboración durante la crisis sanitaria por COVID-19 para prestar servicios de transporte de pasajeros y carga menor a estamentos públicos o privados, de manera de ayudar en diversas actividades que se requieren, así como la instalación de una mesa de trabajo que permita la adopción de algunas medidas en beneficio de este rubro. Correo electrónico del coordinador legislativo de gabinete del ministro de Educación, por el cual excusa la inasistencia del señor ministro a esta sesión debido a que a la misma hora se encuentra citado por la Comisión de Hacienda, y señala que en su reemplazo concurrirá la subsecretaria de Educación Parvularia. Correo electrónico a la diputada Cristina Girardi, por el cual solicita acoger la solicitud de audiencia de la agrupación Confamilia, quienes desean exponer su punto de vista respecto al proyecto de ley que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niñas, niños y adolescentes en los establecimientos educacionales. Finalmente, correo electrónico a la secretaria de la presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar la parrilla programática de TV Educat Chile. Es toda la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra respecto de la cuenta? ¿Varios? Bien, vamos a suspender por algunos minutos. Saludarle a propósito a todos y a todas los integrantes de la comisión y a nuestros invitados. Y a mí me parece, a menos que no haya una opinión en contrario, que debiéramos partir escuchando a las representantes de las educadoras de párvulo para que nos hagan conocer, ¿no es cierto?, los argumentos que hay detrás de esta solicitud, y posteriormente escuchar, bueno, naturalmente, quien representa al Ejecutivo y en particular al Ministerio y al área de educación parvularia, como es la subsecretaria que la tenemos presente. ¿Les parece? Ok, entonces le ofrecemos la palabra a la señora, que nos la logro ver aquí su nombre. Sandra López. La señora Sandra López. Le ponemos buenas tardes. Un tiempo de unos 10 minutos, ¿será suficiente, señora Sandra? Sí, diputado. Buenas tardes a diputadas, diputados, a la subsecretaria. Feliz cumpleaños, subse. Muchas gracias por el tiempo, por poder recibirnos hoy día en la Comisión de Educación con un tema tan importante como es un receso, ¿cierto? Un descanso invernal para toda la educación inicial. En esta oportunidad no solamente represento a EBEP Inicial, sino que también represento la Comisión de Educación Inicial de la Mesa Amplia de Educación, en donde participamos no solamente organizaciones de educación inicial, sino que organizaciones de todo el mundo de la educación, además de parlamentarios de oposición. Creo que ha sido fundamental el apoyo que se nos ha dado al respecto. Nosotros enviamos una carta el día sábado al ministro de Educación pidiéndole por favor que pudiera plantearse un real descanso invernal para toda la educación inicial, considerando a todas las trabajadoras y trabajadores de educación inicial, tanto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de BPF y de Fundación Integra. No solamente en esta ocasión, como ha sido todos los años, a los funcionarios y funcionarias que trabajan en sala, sino que también a aquellos que trabajan en oficina. Ustedes saben que el trabajo de hoy en día no es el mismo que teníamos antes por el contexto del coronavirus, en donde hemos estado todos expuestos a trabajar de forma remota en algo que no estábamos capacitados y que estamos con triple presencia. Acá es importante señalar de que más del 96% de las funcionarias, trabajadoras de educación inicial somos mujeres. Mujeres, jefas de hogar algunas, trabajadoras, madres, quienes tenemos no solamente que velar por el trabajo, que es distinto hoy en día, tanto para las educadoras de párvulo, las técnicos, las funcionarias de oficina, ¿cierto?, que han tenido que abrir
en las puertas de su hogar para poder tener un lugar para trabajar y sin los recursos, o sea, sin los recursos para electricidad, para calefacción, para contar con un computador, con la internet necesaria. Y eso es algo que la verdad ha sido bastante complicado, porque las funcionarias, principalmente de educación inicial, ustedes saben, no tienen buenas remuneraciones. Ha significado todo un costo. No solamente el hecho de tener que quedarse en casa, también alimentar a nuestros hijos, ¿cierto? Alimentarlos diariamente, porque la alimentación, las funcionarias de educación inicial la reciben todas en sus jardines infantiles, en salas cunas. Entonces hoy día significa un gasto extraordinario. Tengo una pequeña presentación, no sé si podré presentar como para poder contextualizar la carta que enviamos el día sábado al ministro. Ahí parece que me van a habilitar. No se podría, no sé si me pueden habilitar para poder... A ver. Rafael, ¿puedes habilitar el compartir pantalla para la invitada? Estoy hablando de una persona informática, ¿no? Ya. Bueno, mientras tanto voy a ir avanzando. Nosotros lo que tenemos son 5 días anuales de descanso o receso invernal para la educación inicial. Esos 5 días se dan en el mes de julio. Este año, como todos sabemos, esto se adelantó y empezó el mes de abril. Acá lo tengo. Existe una ley que es la 20.994 que regula este beneficio para los trabajadores de educación inicial en BTF. Como les comentaba, esto se adelantó en el mes de abril por el contexto en que estábamos y se presentó en esa ocasión una consulta en la Contraloría, ¿cierto?, de Coquimbo, en donde se planteaba acerca del adelantamiento del receso de invierno. Y allí el dictamen que sacó la Contraloría es que señala que no se ajusta a derecho el disponer de adelantamiento del receso de invierno en los establecimientos de educación parvularia. El día viernes recibimos un oficio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en donde se señala la autorización de una pausa pedagógica entre el 21 y el 31 de julio. Pero esto es una pausa pedagógica en donde se pone el foco en el autocuidado, la contención emocional, en la reflexión pedagógica, pero no se para con las actividades que se tienen establecidas para esa semana, ya sean capacitaciones, entregas de canastas de alimentos, o sea, sigue la conexión laboral en la semana que se está dando como pausa pedagógica, no receso invernal o descanso invernal. Bueno, en todos estos meses se han entregado cajas de alimentos, ¿cierto?, en donde lamentablemente el contagio ha estado presente, no solo en las funcionarias, trabajadoras de educación inicial, sino que también en las manipuladoras de alimentos. Como les comentábamos, existen tareas propias que se siguen desarrollando a través de esta nueva plataforma de Internet, que son las capacitaciones, los reportes que se dan, la actualización de cobertura, inventario, se siguen con las mismas labores, principalmente las directoras y los equipos de las comunidades educativas. En Integra, en Fundación Integra, dentro del beneficio que quedaron fueron las modalidades no convencionales, las modalidades como de hospital, de sobre ruedas, de hogar, y las trabajadoras y trabajadores de oficina, quienes a pesar de realizar un teletrabajo, ¿cierto?, y no contando con los recursos como corresponde, no reciben este beneficio. Aparte, nos señalan que en esto al respecto estarían con una ilegalidad, porque estos trabajadores no estarían con un anexo de trabajo como corresponde para el teletrabajo. Y ayer, precisamente, el día viernes se despidió un trabajador de oficina de forma telefónica. Entonces, de verdad que estamos pasando por situaciones que no corresponden en esta fecha en que estamos tan sensibles todos.
¿Qué les puedo contextualizar? Durante más de 4 meses, las trabajadoras y trabajadores de educación inicial hemos trasladado nuestro trabajo a nuestros hogares, como bien decía, sin los espacios adecuados, sin la tecnología, sin recursos para internet, para electricidad, que debiesen ser de costo del empleador y no nuestro. Existe un desgaste emocional muy grande, ocasionado por el confinamiento, por el hacinamiento, ¿ya? Por incertidumbre que se ha dado del contagio, como les decía, funcionarios y funcionarias contagiados también, por la triple presencia de nuestras compañeras, el 95% mujeres, quienes tenemos triple presencia, cuidado de la familia, el trabajo remoto, en los equipos pedagógicos de los establecimientos de jardines infantiles y salas cunas, tenemos plataformas virtuales de enseñanza, ¿cierto?, para los niños y para las niñas. Tenemos que realizar videoconferencias con nuestros equipos de trabajo. Tenemos que elaborar cápsulas educativas, videos pedagógicos para las niñas y los niños. Y seguir entregando material, ¿cierto?, pedagógico, apoyo y la entrega de las canastas de alimentos. En este contexto, la verdad, nosotros apelamos a nuestras autoridades, al ministro de Educación, la subsecretaria de Educación Parvularia, a que por favor velemos por la salud mental y emocional de las trabajadoras y trabajadores de educación inicial. Necesitamos un real descanso invernal, sin conexión alguna, o sea, de verdad que necesitamos desconectarnos del trabajo en el cual hemos estado inmersas en estos últimos 4 meses. Y no solo para los trabajadores de jardines infantiles, también para los trabajadores de oficina. Existe un alto desgaste por el trabajo remoto y el teletrabajo que se está desarrollando. Nos enteramos hace poquito que el equipo de trabajo del Senado va a tener un día libre a la semana, y que de verdad que en el contexto que estamos, yo creo que no hay nadie acá que se haya visto sobrepasado con la modalidad de trabajo que tenemos hoy en día. Se tienen que suspender las capacitaciones y lo que corresponda durante el descanso. Si es necesario, nosotros sabiendo la importancia que tienen que ver la entrega de canastas de alimentos, en donde nos hemos expuesto, ¿cierto?, como trabajadoras de la educación para en la entrega de estas canastas de alimentos, el pensar y replantear a lo mejor esas funcionarias que tienen que entregar la caja de alimentos en esa semana, entre el 27 y el 31 de julio, que se le otorgue la próxima semana de descanso, pero darle un descanso real a las trabajadoras de la educación inicial. Y también planteamos en el contexto que estamos, donde sabemos que la educación inicial es casi nulo, en realidad, la probabilidad de poder volver a la normalidad, porque ustedes saben que en niños más pequeños es más difícil poder cautelar un no contagio. La utilización de mascarilla prácticamente es imposible. El no tener el contacto con los niños es difícil entre niños, entonces es casi imposible volver antes del mes de septiembre con toda la información que hemos tenido. También apelamos a un descanso en fiestas patrias, entre el 14 y el 17 de septiembre. Y como un contexto, algo que me compartió un compañero que es importante señalar, dice, todas y todos hemos hecho esfuerzo en adecuar las formas de trabajo de metodología de teletrabajo, plataformas online para sacar adelante las tareas habituales. Los trabajadores y trabajadoras de educación hemos tenido además que buscar, aprender e implementar nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de seguimiento de los aprendizajes, contacto permanente con la familia. Y acá me detengo. Todos los apoderados y todas las apoderadas tienen los números de contacto de todas las funcionarias de los jardines infantiles. O sea, hemos abierto nuestro hogar, nuestros números telefónicos para la ciudadanía y ciudadanía de nuestro país. Desde marzo se entregan cajas de alimentos, ¿cierto?, realizando el trabajo a distancia, presencial, y se requiere un acompañamiento también de los trabajadores de oficina, que ha sido súper importante en todo este tiempo. Por eso apelamos a la solidaridad, al bienestar de nuestros compañeros y compañeras de la educación inicial para poder velar por su salud mental y socioemocional
durante este invierno y durante lo que viene del mes de septiembre. Necesitamos una pausa, pero no pedagógica, una pausa laboral. Muchas gracias, diputados y diputadas y subsecretario. Muchas gracias, Sandra. A continuación, me gustaría que le ofrezcamos la palabra a la señora subsecretaria para que nos pueda, a partir de esta presentación, presentar la reacción, ¿no es cierto?, del Ministerio y de la subsecretaría al respecto. Gracias, presidente, gracias, diputado, y junto con ustedes saludar a todos los parlamentarios que están, y por supuesto a Sandra. Efectivamente, nosotros coincidimos con Sandra en el tremendo esfuerzo que han hecho educadoras, técnicos, profesores y profesoras a lo largo de todo el país por hacer frente a esta pandemia, a esta crisis, desde la educación. Efectivamente, para muchos esto ha implicado modificar radicalmente la forma que teníamos de trabajar, en este caso de enseñar, de acompañar a los más pequeños, y eso sin duda ha implicado un tremendo esfuerzo. Lo hemos valorado desde el primer momento y así no solamente son palabras, también ha habido muchas capacitaciones y trabajos que han hecho, tanto Integra como Junji, y también lo hemos hecho con los sostenedores BTF, que han ido en apoyo a poder comprender de qué manera adaptar en este tiempo la enseñanza que sabemos, en el caso de los más pequeños, es tan difícil. Nosotros siempre decimos que un aula de educación parvularia no es replicable ni por internet, ni por un recurso digital. Aquí hay que llegar a través de todas las plataformas, y eso, más que nadie, de eso saben las educadoras. Junto con eso, también decir que hemos valorado profundamente la gran generosidad que ha habido por parte de quienes trabajan en los distintos establecimientos educacionales para buscar incluso otras formas de llegar a los niños, que la gran mayoría ha surgido desde las mismas comunidades. Hemos recibido comunidades, por ejemplo, que han armado grupos de Zoom con sus niños más pequeños, otras que han mandado, cada vez que han entregado alimentación, le han mandado carpetas con materiales a los niños. Nosotros desde acá hemos mandado materiales directamente a los niños de jardines, de lugares muy rurales. En fin, también aquí valoramos que desde las mismas comunidades se han rearmado para estar más presentes y para ver la mejor manera de llegar a cada niño. De eso no cabe ninguna duda, y nosotros, por supuesto, que valoramos eso, y aquí desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, lo que hemos buscado es apoyar con distintos tipos de materiales en todos los formatos disponibles para precisamente facilitar el trabajo de quienes trabajan hoy día en educación inicial. Y eso no está en duda. Sin embargo, aquí estamos hablando de un tema que es distinto. Primero, que es administrativo, de la cual la vicepresidenta de Junji tiene las atribuciones para tomar decisiones, lo mismo con la gente de Integra. Pero yo, antes que eso, quisiera primero diferenciar algo importante para todos los que estamos aquí entre lo que ocurre con personas de oficina y con personas que atienden en jardines infantiles. Primero, porque las personas de oficina, como ustedes bien lo saben, se pueden tomar sus vacaciones como cualquier persona, y debe para eso tomarse sus vacaciones. Eso lo pueden hacer. No hay nadie que no se le haya permitido hacer uso de sus vacaciones en este tiempo, porque las personas de oficina tienen un régimen muy distinto al de las personas que trabajan físicamente en colegios o en establecimientos educacionales en general. Por lo tanto, yo dejaría totalmente fuera el caso de las personas de oficina, que tienen sus estatutos administrativos, quienes trabajan en la Junji, y en el caso de las personas que trabajan en Integra tienen los contratos que establecen cómo y cuándo cada persona de oficina, me refiero, puede tomar sus vacaciones o, en fin, lo que considere necesario. Así que yo creo que primero distingamos. Respecto de las personas que trabajan en jardines infantiles o en establecimientos educacionales, efectivamente la vicepresidenta de la Junji tomó la decisión de tener una semana de vacaciones, de adelantar
la semana de vacaciones de invierno, que habitualmente es en julio, se adelantó al mes de abril. Esa es una facultad que tiene la vicepresidenta. Entendemos que aquí se hizo una petición a Contraloría para que una presentación a Contraloría, y Contraloría observó que a lo mejor no se ajustaba a derecho, pero la vicepresidenta de la Junji decidió, bajo las atribuciones que tiene, apelar en la Contraloría, porque efectivamente dada todas las situaciones especiales que estamos viviendo de pandemia, de crisis, etcétera, esta es una de las atribuciones que sí tiene la vicepresidenta para haber tomado esa decisión. Y por eso que yo creo que en primer lugar acá hay que entender que podemos no estar de acuerdo, podemos pensar que a lo mejor esa fue una decisión acertada o no, pero dejémoslo en el plano del desacuerdo, pero no en el plano de que era algo que no correspondía, porque el estatuto de la Junji, yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer muy bien. Yo imagino usted, diputado Venegas, lo debe conocer bastante bien. Las atribuciones son claras. Entonces, la vicepresidenta actuó en concordancia con las atribuciones que corresponde y que tiene. Bueno, me imagino que el diputado González, que fue Seremi, también debe conocer bastante bien cómo funciona el sistema administrativo de la Junji. Y por eso quiero decir que podemos no estar de acuerdo con esa decisión, pero eso no es lo mismo que decir que no correspondía hacerlo. ¿Qué es lo que propone hoy día la Junta Nacional de Jardines Infantiles? Propone para este periodo una pausa pedagógica, que a nuestro juicio, por supuesto que tiene mucho sentido. Una pausa pedagógica donde, evidentemente, de hecho, pueden ser actividades de autocuidado, de reflexión, cada establecimiento las organizará, las va a organizar, de hecho, de acuerdo con las mismas educadoras y técnicos que trabajan en los jardines infantiles, donde hay que tener en cuenta solamente el tema de la distribución de canasta, que, para que todos también sepamos, es la probabilidad de jardines que les toque esa última semana. Tampoco, o sea, existe, hay un grupo de jardines que le va a tocar, pero ni mucho menos es a todos. Ustedes me imagino que estarán de acuerdo con nosotros que la entrega de alimentación por parte de Junaep a todos los establecimientos es una empresa bastante grande, bastante desafiante. Esta es la 6ª entrega, si no me equivoco, me pueden corregir, y esto implica un trabajo logístico de gran envergadura. No es tan simple, no es muy fácil. O sea, si le decimos a la Junaep, mire, no cuente con esa semana, la verdad es que lo que va a ocurrir es que hay niños de establecimientos, de jardines infantiles y de colegios que entonces van a recibir tarde la alimentación. Porque no es tan simple decirle, y no es porque no sea simple decirlo, es que la organización que hay detrás de cada una de las entregas de canasta es una gran organización y requiere de un trabajo muy planificado, que se requiere que esa semana haya disponibilidad en aquellos jardines donde correspondería entregar alimentación. Yo sé que por ahí se ha dicho que esto es responsabilidad de Junaep, etcétera. Lo que yo quiero decir es, nosotros como Ministerio de Educación hemos coincidido en que esta es la mejor forma, que sean las mismas personas que trabajan en el jardín con turnos éticos. Aquí no van todas las personas de cada jardín a entregar la alimentación. Hemos visto muchas fotos donde las mismas educadoras nos mandan y son, en algunos casos, la directora con otra persona quienes entregan durante un periodo de tiempo, además determinado, entregan las canastas. Algo tremendamente valorado por las familias y que por ningún motivo queremos dejar de hacer. Sabemos que hoy día retrasarse, por ejemplo, en una semana puede tener consecuencias graves. Entonces, de ninguna manera podemos hacer eso. Por eso que es necesario que esa semana siga habiendo el turno ético para quienes correspondan. En eso consiste esta pausa pedagógica, facultad que también tiene la vicepresidenta de Junji. Para los jardines BTF lo mismo. Lo que pasa es que los jardines BTF, también quiero ser súper clara, el sostenedor es el alcalde, la municipalidad. Cuando es corporación municipal, bueno, es la municipalidad, ese es el sostenedor. Lo que la vicepresidenta puede hacer es sugerirle al sostenedor que él también proponga una pausa pedagógica. Y eso la vicepresidenta también ya lo hizo.
Y luego la pregunta es si es que podrá haber algo que avance en adelantarnos, por ejemplo, a una semana de vacaciones en septiembre. Bueno, quiero decirle, la vicepresidenta está constantemente en conversaciones con sus gremios, con las educadoras, con los técnicos, y tiene muy en cuenta la posibilidad, a lo mejor, en algún momento de pensar en la vicepresidenta no tiene la facultad para otorgar más de una semana de vacaciones. Entonces también aquí hay que tener mucho cuidado con las facultades que ella tiene. Pero sí a lo mejor tiene la facultad, y eso es un tema que revisará en su mérito, cuando corresponda, con quienes corresponda, si es que puede generar a lo mejor una semana de receso, que, como digo, habrá que ver las características, porque aquí en todo esto no es una decisión arbitraria que la vicepresidenta pueda llegar y tomar decisiones. Ella tiene un estatuto muy claro por el cual una ley, de hecho la JUNGI es una ley que establece con toda claridad cuáles son las atribuciones. Ella tiene una semana de vacaciones en el año, no puede dar otra, por eso que si es que ella hace un estudio en su mérito, podría a lo mejor pensar, a lo mejor en septiembre, un receso, pero eso es, y a lo mejor ese receso tiene características similares a las de vacaciones, pero no es una semana de vacaciones. Yo quiero ser súper clara, acá la vicepresidenta de la JUNGI ha obrado en absoluta concordancia con las facultades que tiene. Es lo que corresponde. Podemos, legítimamente, podemos no estar de acuerdo. Podemos pensar que la semana de vacaciones de invierno no se debió adelantar. Puede ser. Es legítimo pensarlo. Sin embargo, no es lo mismo que decir que no debió haberlo hecho o que no correspondía. De hecho, ella ya puso esta apelación en la Contraloría por lo que dijo la Contraloría de Coquimbo, porque efectivamente ella está en todas sus facultades. Lo mismo con respecto a los BTF. Ella solamente transfiere recursos a través de un manual de transferencia que no sé si ustedes lo conocen, pero es un manual de transferencia muy estricto en todo lo que debe cumplirse, hacerse. Por lo tanto, ella tampoco puede llegar y determinar que los jardines vía transferencia de fondo tengan o no pausa pedagógica, tengan o no vacaciones. Dicho eso, nosotros creemos que esta pausa pedagógica va a ser muy importante que la puedan planificar de la mejor manera, con a lo mejor actividades de autocuidado, actividades de reflexión, que le permitan a las educadoras también, al cambiar de actividad, de tener que estar a lo mejor conectándose con sus familias, con sus niños, les permitan en este periodo también generar un descanso distinto. Es legítimo que a lo mejor quieran tener esta semana de vacaciones, pero ya lo expliqué, esta semana ya fue dada antes y por lo tanto no se puede dar otra semana ahora de vacaciones. Y con respecto a la gente de oficina, por supuesto que están en todo su derecho, ahí tienen los estatutos administrativos y los contratos que establecen claramente cuándo y cómo una persona se puede tomar vacaciones o puede pedir sus días estando trabajando. Y eso es lo mismo que ocurre para todo el sistema público. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ya tenemos claras las posiciones. Ofrezco la palabra a los señores diputados, señoras diputadas que quieran hacer alguna intervención. Sigue ofrecida la palabra. Estoy observando la columna de participantes, no hay ninguno que haya solicitado la palabra por vía telemática. No sé si hay, usted, Sole, ¿tiene alguna? No, yo no veo a nadie. No, presidente, no hay nadie pidiendo la palabra. No sé si Sandra quiere hacer algún comentario final. Sí, la verdad, muchas gracias, diputado. Efectivamente, nosotros lo que apelamos es un poco a la voluntad
de las instituciones, en este caso, de Junji, de Fundación Integra, y de los sostenedores, bueno, en este caso de las organizaciones sin entidades, las entidades sin fines de lucro, que son quienes administran los PTF, de poder otorgar un descanso real. O sea, efectivamente lo que se necesita es la desconexión. Entiendo yo que la voluntad por parte de la institución, por parte de Junji, ¿cierto?, de Integra, es apoyar a las funcionarias, a las trabajadoras, mediante, me imagino que actividades de contención, socioemocionales, con sus equipos, pero las trabajadoras están cansadas, están muy, pero muy agotadas y necesitan una desconexión total, en donde puedan estar con su familia sin estar pensando en la plataforma, en la videoconferencia, en la actividad, sino que una desconexión total. Entonces, lo que queremos nosotras, es la voluntad de las instituciones. Sabemos que no en todos los jardines se van a entregar canastas de alimentos, es cierto, pero van a estar todas con actividades igualmente durante esa semana. Y esos jardines donde se entregarían canastas de alimentos nos gustaría a lo mejor aplazar y que la otra semana puedan descansar como corresponde. Es un descanso, es un receso. Y lamentablemente esto no se va a dar, no se va a dar el descanso ni el receso como corresponde. Eso es lo que nosotros apelamos. Y en relación a los trabajadores y trabajadoras de oficina, es cierto, existen los días administrativos, los permisos sin goce de remuneraciones, los feriados legales, pero estamos en una situación excepcional, ¿cierto? En donde debe haber una voluntad por la exposición que hemos tenido como trabajadores de oficina también, y aquí un poco llamo al ejemplo lo que han hecho los trabajadores del Senado. O sea, el poder contar con un día libre, de verdad que es beneficioso en el contexto en que estamos. Yo creo que hay que abrirse un poquito a poder generar autocuidado dentro de los trabajadores, no solamente de educación, sino que los trabajadores de todo el país, quienes hemos estado expuestos a esto que es nuevo y que no sabíamos cómo hacerlo, que aprendimos, y como dice la subsecretaria, las comunidades educativas han hecho un enorme trabajo, súper valorable, y una presencia total dentro de las familias, de los niños y de las niñas. Entonces eso se tiene que valorar, se tiene que apreciar y se tiene que dar un receso y un descanso invernal como corresponde. Eso es lo que nosotros apelamos, a la solidaridad, a la empatía de nuestras autoridades. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias, Sandra. Bueno, Cristina Girardi ha solicitado la palabra según mi monitor. Le ofrezco la palabra, diputada Cristina Girardi. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que es absolutamente no solo atendible, sino que imperativo casi lo que están planteando las trabajadoras de la educación inicial, ¿no? Y yo creo que esto debiera ser para todos los trabajadores de la educación, no solo para los trabajadores de la educación inicial. Y quiero poner el ejemplo de una persona que conozco bien, que es una profesora de biología, y que ella es profesora en una escuela en Recoleta, pero además ella tiene un hijo autista. Su hijo mayor, que tiene 7 años, es autista, y su hija menor, que tiene 4 años, tiene síndrome de Down. Y ella me cuenta y me relata lo difícil que es para ella esta época, porque tiene que estar al mismo tiempo que tiene que estar con su curso, tiene que estar atendiendo y apoyando a su hijo autista, no lo puede dejar solo. Y esto efectivamente ha generado un problema de salud mental importante para poder también gestionar lo que pasa en una casa como esa, ¿ya? Donde efectivamente cuesta mucho tener niños a veces con condiciones especiales y poder hacerse cargo de la casa, poder hacerse cargo de los hijos, poder hacerse cargo del trabajo, ¿no? Y yo creo que todavía no se dimensiona, ¿no? Los problemas de salud mental que vamos a tener después de esta pandemia, producto del estrés que esto ha provocado. Yo creo que esto ha generado
no sé, a mí me ha tocado participar en reuniones donde hay mamás que hemos hecho con apoderadas, donde las mamás señalan que se encierran a llorar en el baño un rato porque explotan, ¿no? Entonces, yo creo que si esto le ocurre, o sea, casi todos los profesores, casi todas las personas que trabajan también tienen hijos, también tienen familia, y yo creo que a todos nos ocurre un poco eso, ¿no? En esta pandemia aparte de lo que implica el estrés mismo de la pandemia, de la incertidumbre, de la falta de trabajo, ¿no? Yo creo que esto va a tener un coletazo brutal, ¿no? Después, post pandemia, un trauma brutal después de la pandemia. Yo creo que una de las cosas a las cuales estamos llamados, ¿no? En esta pandemia es yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Eso se ha como viralizado de manera importante. Y cómo nosotros cuidamos a nuestros profesores, cómo cuidamos a nuestra familia, cómo cuidamos a nuestros niños, ¿no? Porque a la larga tiene que ver con el estrés en la familia, es un estrés que afecta a todos, no afecta a una persona, ¿no? Una depresión, un trauma, no afecta a un miembro de la familia, afecta al grupo familiar completo. Entonces, yo creo que de verdad hay que ponerse en esta situación, hay que ponerse en el impacto que esto va a tener, ¿no? Yo creo que no vamos a ser los mismos, claramente, después de esta pandemia, pero claramente vamos a salir muy dañados, ¿no? A lo mejor fortalecidos en otras cosas, pero yo creo que va a haber un daño relevante si es que no generamos los cuidados y los apoyos previos que debiéramos tener como sociedad, ¿no? Yo creo que si queremos ser una mejor sociedad, tenemos que partir por saber cuidarnos entre nosotros. Eso quería señalar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. El diputado don Jaime Belolio está solicitando la palabra. Le ofrezco la palabra, diputado Belolio. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que escuchando a Cristina, creo que también vale la pena mencionar en este contexto lo que hemos estado trabajando en la Mesa Presidencial de Salud Mental. Porque tiene que ver un poco con el análisis que hace Cristina. Dentro de las primeras discusiones, la pregunta era cuáles eran los grupos a los cuales teníamos que concentrarnos específicamente durante la pandemia, porque el post-pandemia es una cosa distinta, pero durante la pandemia. Y yo personalmente propuse que uno de los grupos fueran mujeres jefas de hogar con niños pequeños, porque tienen que hacer 1.000.000 de cosas al mismo tiempo, y las labores del colegio, por supuesto que son súper complejas en una familia donde hay una madre jefa de hogar que tiene que ir a trabajar, que además tiene niños menores, ¿para qué decir si son menores de 6 años? Por eso el proyecto que aprobamos hoy día mismo de los cuidadores es tan importante, ¿no? Y tiene razón, Cristina, en que la salud mental es uno de los aspectos que se ve más debilitado producto del confinamiento. No es lo mismo, por supuesto, hacer una cuarentena en un departamento social de 35 o 40 metros cuadrados que hacerlo como algunos otros podemos. Aquí el diputado Venegas también tiene la suerte de vivir en el sur, yo tengo la suerte de vivir en una parcela. Es súper distinto, es radicalmente distinto para el autocuidado que mismo se está diciendo. Y una de las cosas interesantes que estábamos tratando de hacer en esta misma plataforma, ya hay más de 100 psicólogos que están contratados a partir del Hospital Digital. Si uno llama a Salud Responde, esas personas están atendiendo, y están atendiendo muy masivamente. Parece que se me fue la señal. ¿No? ¿Aló? Te escuchamos, Jaime. ¿Se fue? Sí, quedó congelado. Se congeló. Mientras, Sole, mientras recuperamos la señal con el diputado Belolio, me ha solicitado la palabra el diputado Mario Venegas. Por favor. Quería señalar que efectivamente lo que uno no puede sino empatizar con lo que nos comentaba o nos presentaba Sandra en representación de todas sus colegas y trabajadores, ¿no?
yo no tenía clara conciencia, debo ser honesto, respecto del impacto que esto estaba teniendo en educación inicial. Solo porque probablemente no tengo contacto con personas, pero sí lo tengo claro en educación escolar, donde he recibido numerosísimos testimonios del nivel de estrés que tienen las y los profesores producto de este cambio que ha significado, ¿no es cierto?, abordar estas nuevas metodologías de trabajo, esta forma de relacionarse con sus alumnos, etcétera, que es completamente anormal, completamente inusual a lo que estábamos acostumbrados, más estos trabajos adicionales como la entrega de las canastas, ¿no es cierto?, que eran tareas que hoy día, por ejemplo, profesores antes no cumplían, y que tampoco las educadoras ni las asistentes cumplían, en fin. De manera que yo quisiera decir que entendiendo las razones que planteó la señora subsecretaria, con muchísima respeto, quisiera solicitarle, tuvieran a bien reconsiderar. Yo estoy convencido que fue un error haber decretado las vacaciones en el mes de abril. Porque la vacación y el descanso y desvincularse completamente, como ha señalado Sandra, es el sentido que tiene el descanso. Si tú sigues, es más, hay estudios que indican que cuando tenemos vacaciones, las de verano, el feriado legal, son como en la tercera semana recién uno empieza a descansar porque recién se está produciendo la desvinculación. Así que incluso este descanso desde esa perspectiva sería un tanto incompleto, pero no tengo duda que es necesario. No tengo duda que es necesario. Entonces, subsecretaria, hemos tenido tantas evidencias de que cuando no tenemos apertura mental para considerar los temas, estos se van agudizando, lejos de ayudarse van complejizando. Hay tantas cosas que hoy día tienen tan tensionado el ambiente político en el país, producto de que si probablemente, esta es mi mirada, y el gobierno que actualmente nos gobierna hubiera tenido un poquito más de capacidad de escuchar y tomara las medidas que nosotros incluso recomendamos, y cuando hablo de nosotros hablo de la oposición en su conjunto, o de sectores de la oposición, tal vez no tendríamos el nivel de tensión que hoy día estamos teniendo y que tiene tensionado, ¿no es cierto?, gravemente el ambiente político. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿por qué subsecretaria no lo conversa con el ministro? ¿Por qué a través del ministro no lo conversan con el gobierno? Y que vean la posibilidad. Si bien es cierto, se puede mantener. De hecho, yo aquí he escuchado, estoy en Angol, donde resido, y el alcalde de mi comuna anunció con publicidad y en todos los medios que iban a receso los profesores, descanso. Sistema escolar municipal no habló siquiera de estas pausas pedagógicas, sino que todo el mundo entendió que iban a un merecido descanso. Entonces, a igual razón, como dicen los abogados Solé, igual disposición. ¿Por qué no? También. Y lo digo aun cuando sé, y me hago cargo de todos los argumentos jurídico-administrativos que la subsecretaria mencionó, pero creo representar el sentir de la mayoría de nosotros, integrantes de la Comisión de Educación, que nos gustaría un grado de, no me diga, no nos puede decir ahora, porque no está entre sus facultades, pero al menos que se abriera la subsecretaria a considerarlo, a transmitírselo al señor ministro, que el señor ministro considere llevarlo a esferas más altas del gobierno, para que, ojalá, si estamos hablando por lo demás de una semana, y como bien decía Sandra, si en el ámbito de esa semana hay lugares en los que hay que entregar las cajas de alimentos, si correspondiera allí, esos
irían a trabajar, seguirían en labores, porque no quieren entorpecer, ¿no es cierto?, el proceso tan importante de entrega de los alimentos a los niños. Lo que se está proponiendo es la flexibilización, que entonces a la semana siguiente ellas puedan tomarse ese descanso del que estamos hablando. Es cuanto podría yo decir en el mejor de los ánimos. Lamentablemente nuestras facultades en ese sentido son limitadas, pero sí podemos transmitir esta intención, porque podemos dar fe de que este fenómeno que están viviendo en la educación inicial es un fenómeno que se repite en la educación escolar, y se tomó una medida por esas razones, con mayor razón cuando se trata de niñitos tan pequeños, con todas las características que tiene la educación inicial. Y por lo otro, que yo me sumo, quiero decirlo, a todos nosotros que hemos estado confinados, se nos han adicionado tareas. Hoy día yo tengo que colaborar con las cosas domésticas, ¿no es cierto? He ayudado en todo sentido, porque estoy aquí todo el día. Era bastante más cómodo para mí ir hasta Valparaíso, me olvidaba absolutamente lo que ocurría en mi casa, y era mi mujer quien la abordaba. Hoy día compartimos, y he hecho muchas cosas, y quiero decirle una cosa: ha sido todo un descubrimiento valorar lo que es estar en su casa. Después de tantos años de estar permanentemente como una suerte de trotamundo. ¿Aprendiste a cocinar, Mario? Sí, he hecho muchas cosas, Cristina, muchas, desde lavar los platos, ayudar a hacer el aseo, en fin, tender las camas, y como somos los dos con mi mujer, gracias a Dios, como estamos solitos ya, entonces necesitamos hacerlo juntos, porque además queremos estar juntos. En consecuencia, me imagino que para una educadora, una asistente, que además es madre, que tiene que estar en esa tridimensionalidad que mencionó Sandra, es un agobio todavía mayor. Yo aquí andan unas mascotas revoloteando, no sé cómo hacerlos para mantenerlos quietos. Se trata de unos perritos que tenemos, chicos, cachorros. Pero si hubiera estado mi señora, que no está en este minuto, ella habría ayudado a eso, seguramente, a contenerlo. Pero lo que quiero decir es que, reitero, mi intención es decirle a la subsecretaria que tenga bien, a lo menos, acoger este llamado de que lo conversen, que se abran a ver una alternativa. Yo creo que sería muy bien recibida por este enorme cantidad de miles y miles de mujeres, mayoritariamente, que trabajan en la educación inicial. Eso es, distinguida Sole. Apareció de nuevo don Jaime Belolio, retomamos con él, y posteriormente está solicitando la palabra el diputado don Rodrigo González. Gracias, presidente. Lamento la interrupción, pero tengo muy mala señal de internet, y cuando llueve es todavía peor. Así que, bueno, pero para retomar lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es que existe una plataforma a través de, hoy día, Salud Responde, en que ya se han contratado casi 100 psicólogos que están atendiendo de manera bastante masiva a personas que en su mayoría han sido de la región metropolitana, y ahí hay un problema, que como se lanzó esta plataforma en la región metropolitana, la mayor parte de los llamados son de aquí. Yo creo que ahí hay que hacerlo mucho más nacional. Segunda cosa, la mayoría de las personas que han llamado, llaman por tener algunos síntomas de un trastorno ansioso, que es parte de lo que estamos hablando acá, ¿no? De el llevar las tareas del hogar junto con las tareas de la educación, junto con la atención misma de lo que significa el confinamiento de personas, familiares nuestros que puedan estar contagiados y otros, además de las del trabajo. Tiene razón el diputado Venegas en que, al menos como lo pongo yo, teníamos una deuda de corresponsabilidad gigantesca. Porque, al igual que el diputado Venegas, claro, yo vivo a las afueras de Santiago, en la zona sur de Santiago, yo regresaba por las noches, pero eso significaba llegar a las 11 de la noche. Y por tanto, claro, al día siguiente parte de mi labor era levantar, hacer desayuno, llevar al colegio, pero muy distinto eso a lo permanente.
Nosotros con mi señora tenemos 4 hijos, uno que nació en pandemia, bueno, que ustedes han visto también crecer aquí mismo en las pantallas, y por supuesto que eso significa una tarea muy importante, y de nuevo, estamos los dos, somos capaces de repartirnos las tareas, pero eso no ocurre exactamente igual en muchos lugares de nuestro país. Y esa es una realidad a la cual uno tiene que atender. Entonces, yo entiendo la petición, ¿no?, de hacer esta pausa pedagógica, y creo lo tocó también el diputado Venegas. La clave es que haya una coordinación también en las otras cosas que se necesitan hacer en las escuelas mismas o en los jardines. O sea, si todos salen exactamente al mismo tiempo y no se hace este turno para, por ejemplo, poder entregar la alimentación, sería un perjuicio también para las propias personas. Entonces, por eso es que tiene que hacerse de manera ordenada y consensuada. Sin embargo, yo sí destaco y rescato la idea de que esta pausa pedagógica es una cuestión que es necesaria, solo que tiene que ser, tal como entiendo dicho, el gobierno de una manera más coordinada para que esas otras cosas que también se están haciendo, que significan un apoyo social, no se dejen de hacer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Belolio. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado Rodrigo González. Presidente, yo no iba a intervenir aquí porque me parecía que era una demanda muy injustificada y que simplemente íbamos a votar, pero la verdad es que la intervención de ustedes y especialmente la suya, presidente, se lo digo muy sinceramente, me enterneció. Sí. La verdad es que esta dimensión humana de lo que se hace al interior de los establecimientos creo que es muy valiosa, muy valiosa. Muy valiosa en este tiempo, porque justamente uno de los puntos más importantes, digamos, en que han insistido todos los expertos, el informe de COVID de la mesa social, que, digamos, ha estado permanentemente elaborando tan buenos materiales. El punto clave de trabajo hoy día es el bienestar escolar. Cómo se logra bienestar en la comunidad y cómo con bienestar preparamos justamente si queremos una mejor etapa hacia adelante. Y por eso que yo creo que lo que se está solicitando aquí es de toda justicia, pero además de ser de toda justicia, es desde el punto de vista educativo y pedagógico muy importante. Más aún si se considera que ya hay muchos municipios que han decidido que finalmente, digamos, no va a haber un regreso a clase antes del año 2021. Yo lo escuché por lo menos del alcalde de Santiago, lo estoy escuchando también de otros alcaldes, y que el periodo de regreso a clase es un periodo que se va a prolongar bastante más de lo que habíamos pensado, ¿no? Y que en el camino paso a paso que el gobierno está proponiendo, digamos, para el desconfinamiento, sin duda que la etapa más tardía de ese proceso va a ser el regreso a clase, justamente por las características de los alumnos, ¿no? Que, digamos, por lo que ocurre al interior de los colegios, por la inquietud de los niños, etcétera, es muy difícil, es imposible. En realidad los estudios han indicado que es imposible que los niños no tomen contacto entre sí, no superen cualquier posibilidad, digamos, de que no se logre el distanciamiento que se requiere, y que por lo tanto, digamos, las medidas que hay que tomar para que para que no se contagien son muy importantes. Y por lo tanto, tener a un cuerpo docente y a equipos humanos en los colegios que no estén absolutamente estresados después de este tiempo, no estén agotados, además de la angustia, del miedo y de todo lo que ha causado este fenómeno, cuyas consecuencias y cuyo impacto todavía no lo logramos medir, hacen necesario, yo creo, esa pausa que están pidiendo las educadoras. Yo quiero aprovechar de felicitar la labor que han hecho, porque en realidad han hecho un trabajo, digamos, de propuesta y de enriquecimiento del trabajo desde el punto de vista pedagógico, no solamente en este aspecto, sino que en cada uno de los proyectos que estamos discutiendo hoy día en educación inicial, que son muy importantes. Así que yo me sumo con entusiasmo a la propuesta del presidente de la comisión. Y creo que todos le podríamos solicitar a la subsecretaria que, digamos, interceda ante el señor ministro y las autoridades educacionales para que encontremos el camino que esto se pueda materializar.
Muchas gracias, diputado González. No sé si hay como voluntad para que pudiéramos los presentes acordar, solicitarle esto formalmente en nombre de la comisión a la subsecretaria y a través de la subsecretaria al señor ministro y a quien corresponda. ¿Les parece? Presidente, perdón, la subsecretaria está pidiendo la palabra. Ya, pero tomemos el acuerdo primero para que no lo dejemos concluso. ¿No hay nadie que se oponga? Ok, acordado entonces. Le vamos a ofrecer la palabra de inmediato a la subsecretaria y cumpleañera María José. Gracias, presidente. Bueno, primero decirle que tengo a bien tomar la propuesta, independiente que la hagan formal, de, por supuesto, siempre revisar los distintos temas. Yo aquí quiero decirles que algo que nosotros repetimos mucho, nosotros creemos profundamente en cómo se organizan las distintas comunidades. Y en eso quiero decirle también que confío plenamente en el trabajo que lidera la vicepresidenta, porque, bueno, primero tengo mucho contacto con ella y permanentemente me está contando. Porque, por ejemplo, respecto de este tema, ha habido regiones, ha tenido conversaciones con muchas educadoras, donde estarían de acuerdo con tener ahora una pausa, que la idea además es que las mismas comunidades planifiquen cómo podría ser esa pausa, planifiquen qué tipo de actividades de autocuidado, planifiquen cómo sería el trabajo de esa semana. Porque si es que se pudiese generar una semana ya de receso, porque acuérdense que vacaciones solo puede dar una semana, pero la semana está buscando una alternativa de que podría ser un receso, hay muchas educadoras que también le han pedido que en ese caso ellas quisieran que esa semana fuese en septiembre. Entonces, en esto yo también quiero transferirles que algo que ustedes también saben, pero cuando se lidera un equipo tan grande, que es lo que le ocurre a la vicepresidenta, ella tiene que estar tomando las decisiones, y por eso que escucha mucho, pero también sabiendo que el año le queda todavía por delante y que si hay algo que le han pedido más formalmente, tiene que ver tal vez con una semana de receso posterior. Hoy día no está cerrado 100% si se volverá, hablemos del país completo, ¿no? Sabemos que hay regiones a lo mejor más complejas, pero en el país completo no está cerrado 100% si es que va a haber o no un retorno, de qué manera, porque no sabemos realmente todo lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos son las mismas consideraciones, reflexiones y sugerencias de los expertos. Nosotros hemos trabajado todo este tiempo con la Sociedad Chilena de Pediatría, con la Sociedad Chilena de Epidemiología, donde nos van mostrando estudios donde es muy importante, en la medida que se pueda, con las condiciones dadas por salud, etcétera, y todos esos requisitos, es muy importante que en el caso de los niños pequeños, para poder mitigar el efecto de la pandemia, puedan en algún momento volver, algunos por algunas horas, a lo mejor, a socializar. No sabemos cómo eso va a ser. Entonces, lo que simplemente quiero decir acá es, yo confío en, y por supuesto que tengo a bien revisar, y ustedes saben que es así, ustedes saben, por lo demás, no es mi facultad, pero no me estoy desligando de ella, no es mi facultad decir hoy día que podemos o no podemos tomar una decisión. Quiero insistir nuevamente que aquí hay temas administrativos y por lo tanto también hay que tener en cuenta eso al momento de cualquier decisión. Pero sí que queda año por delante. Y que viene un septiembre donde yo sé, y entiendo, Sandra también lo mencionó acá, donde van a querer también tener ahí unos días, a lo mejor ahí efectivamente de receso y ahora de pausa. Por lo tanto, quiero dejar también establecido que confío en que la vicepresidenta, cuando va tomando las decisiones, también va tomando en cuenta toda la planificación del año. Y estoy convencida que si esta semana de pausa pedagógica, de reflexión, no me acuerdo cuál otro nombre ha tenido por ahí, la toman las comunidades, la planifican en conjunto, como se hace la gran mayoría de las actividades dentro de las instituciones educacionales, no tengo ninguna duda que va a ir en beneficio precisamente de apoyo a la salud mental de cada persona. Efectivamente, diputado, usted mencionó algo que probablemente muchas personas viven habitualmente, que es esto de hacernos cargo
lo que a las mujeres siempre se nos hemos dicho, que somos un poco pulpos, porque la verdad es que yo, por ejemplo, muchas veces que estoy en mi casa, yo tengo 5 niños más grandes, o sea, más grandes, pero tampoco tanto, entre 15 y 22 años. Y claro, cuando yo estoy en mi casa hago de todo. Plancho, cocino, atiendo el teléfono, estoy en un Zoom, me encargo del perro, o sea, es la vida que efectivamente entendemos que este periodo ha exacerbado esta estadía en la casa, donde todos de partida vemos mucho más lo que ocurre dentro de la casa que cuando no estamos. Cuando uno no está, uno no sospecha todo lo que ocurre en la familia. Y entendemos que eso, por supuesto, puede ser un estrés adicional. Yo acá quisiera decir, estamos totalmente de acuerdo en que estamos viviendo momentos muy complejos, de mucho estrés, donde hay que cuidar la salud mental. Por eso agradezco que el diputado Velorio haya sacado a colación el tema del cuidado de la salud mental, que esperamos que también pueda hacerse más masivo en regiones. Pero también por lo mismo creo que es súper importante apoyar en esto a que esta semana que se propone en Junji, en Integra, sea una semana que cada comunidad planifique de la mejor manera para que efectivamente sea una semana de autocuidado, de reflexión, y efectivamente pueda, a lo mejor, dadas las situaciones administrativas, generar, a lo mejor posteriormente, a lo mejor en septiembre, una semana de receso, en caso de que esperamos se pueda dar, y ese receso tendría condiciones, por supuesto, distintas a las de esta pausa. Hay que atender todas las peticiones. Entonces, es ahora, es septiembre. Por eso digo, aquí hay que también entender cuando las personas van tomando las decisiones, no las toman solas, las toman en contacto también con las educadoras, con los técnicos, con quienes trabajan en regiones, con las distintas particularidades, y por eso que creo yo que esta es una decisión que ha ido en la línea correcta. Sin embargo, por supuesto, estamos disponibles a que se pueda revisar lo que acá propongan que se revise. Muchas gracias, subsecretaria. Entiendo yo que se ha cumplido el objeto de esta sesión y le solicitamos a la secretaria que formalice simplemente, solo por formalizar, ¿no es cierto?, como una solicitud de la comisión, lo que ya le planteamos a la señora subsecretaria y que recoge el planteamiento hecho por la representante de Educación Inicial. Estimados colegas, si no hay otra cosa que abordar. El diputado Romero, presidente. El diputado Leonidas Romero. Leonidas Romero. Diputado Leonidas Romero, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Mire, antes de terminar, le quiero pedir, por su intermedio, al resto de los colegas y obviamente a la secretaria. Yo ayer telemáticamente me reuní con la Corporación Nacional de los Colegios Particulares AG de Chile y me solicitaron que interviniera para ver la posibilidad, espero que en un futuro no muy lejano, se reciba a esta agrupación que representa, repito, una gran cantidad de colegios particulares de Chile que lo están pasando mal y quieren conversar con la Comisión de Educación y a través de la Comisión del Ministerio de Educación para ir avanzando en algunos temas que le afectan. No sé si será posible, presidente. Siempre posible, estimado diputado. Le solicitamos, ¿no es cierto?, a Sole, nuestra secretaria, que por favor lo anote, lo apunte para conversar con nuestra distinguida presidenta titular y que se pueda poner en agenda a la brevedad posible. Hace unos días recibimos y conversamos sobre las jardines infantiles particulares, ¿se recordarán? Bueno, nos imaginamos que los temas son de alguna naturaleza similar. Así que acogemos lo que usted ha planteado, señor diputado, y lo conversaremos con la presidenta para que ojalá se lleve a la práctica lo más pronto. Gracias. A don Jaime Belolios, saludarlo. Yo quería hacer mención al hecho que te hemos visto con tu niño recién nacido ahí, cumpliendo con tu colaboración. Ahora bien, terminado entonces y cumplido el objeto de la sesión, les agradezco y se levantan.